nuestra última exposición de lo que esta serie ha implicado, el valor de la familia en el plan de Dios. El valor de la familia en el plan de Dios ha sido la serie que hemos estado desarrollando. Y hoy vamos a estar con el último tema, beneficios de la iglesia, retomar el valor de la familia. Beneficios de la iglesia al retomar el valor de la familia. Y para eso, vayámonos al versículo base que hemos tenido durante todos estos domingos. Yo sé que usted se recuerda, usted tiene una memoria fresca. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 1, versos, iglesia, ¿cuáles son? 27 y 28. Versos 27 y 28. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén y lo vamos a leer todos juntos. Génesis, el primer libro de nuestra Biblia. Capítulo 1, bien fácil para encontrar, ¿verdad? El primer capítulo, versículos 27 y 28. Nuevamente pregunto, ¿lo tenemos todos? Así es que yo le voy a invitar que que lo leamos todos juntos. Versículo 28, versículo 27 y luego 28. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Todos juntos, iglesias. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oramos. Padre, que este momento usted nos hable al corazón. Señor, que este momento donde tu palabra será expuesta, llévanos, guíanos, para que ella haga rema en nuestros corazones. Que seamos esos receptores donde tú nos hablarás. Señor, te pedimos que inclines nuestro oído a tu palabra. Te hemos adorado, te hemos cantado y estamos conscientes que tú has escuchado nuestra alabanza, que te has regocijado con tus hijos. Ahora, incline nuestros oídos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Hace 4 domingos vimos el valor de la mujer. Hace 3 domingos vimos el valor del hombre. El domingo pasado vimos el valor del hombre y la mujer. Hoy estaremos viendo los beneficios de la iglesia al retomar el valor de la familia. Al recorrer estos temas, iglesia, son temas básicos y al haber aprendido de cada uno de ellos, para muchos quizás recordado cada detalle que la Biblia nos tiene y sobre todo poniendo en práctica lo que la Biblia nos enseña, tenemos que tener resultados positivos para el bienestar de nuestra familia en la fe. Es decir, que no solamente hayamos sido oidores de la palabra,
que no solamente hayamos retenido lo que Dios nos ha querido hablar a través de estos temas, sino que esperando en Dios que cada uno de los que estemos aquí, de una u otra forma, hayamos puesto en práctica lo que hemos aprendido. A estas alturas, considero que debemos tener buenos resultados o resultados positivos interior como también a nuestro entorno con nuestra familia. Dios creó la familia. ¿Cuánto lo creen? Eso es algo innegable para un hijo de Dios. Dios es el creador de la familia. Es el deseo santo de Dios. El deseo santo de Dios es que ese núcleo que Él formó se mantenga dentro del marco divino y que no saltemos la barrera que Él trazó para salirnos de ese núcleo. Porque solo bajo esos principios es que sus hijos son bendecidos. Cuando usted olvida los principios, cuando usted salta las barreras, cuando usted brinca el cerco que Dios ha trazado dentro del núcleo familiar, las bendiciones no están para usted ni para mí. Porque de hecho, dice su palabra, que las promesas del Señor son para sus hijos. Las promesas de nuestro Señor son para sus hijos, son para nosotros. No son para los que no son sus hijos. La Biblia ofrece principios y guías para la vida familiar, como el respeto, el amor, la fidelidad, la unidad. Estos principios ayudan a mantener la armonía y el propósito divino que Dios ha trazado para la familia. Tanto la familia que Él nos ha permitido tener, como también la familia en la fe. Porque esto es el deseo de Dios. Comenzamos reconociendo que ante todo debemos tener respeto hacia Dios. Cuando se pierde el respeto hacia Dios, se pierde todo, iglesia. Se pierde absolutamente. No espere usted tener un buen matrimonio, unos buenos hijos, tener una vida saludable si usted ha perdido el respeto a Dios. Cuando yo digo tener respeto a Dios es amar a Dios tal cual es, por lo que Él es, no por lo que Él da. Así que en primer lugar, y todo comienza con el respeto a Dios. La Biblia enseña que debemos reverenciar y obedecer a Dios como nuestro Creador y Señor supremo. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? La Biblia nos enseña, vuelvo y repito, que debemos reverenciar a Dios, obedecer a Dios como nuestro Creador y Señor supremo. Esto implica reconocer su autoridad sobre nuestras vidas y seguir sus mandamientos con reverencia y un temor piadoso hacia Él. En el Salmo capítulo 29, versículo 2 dice: tributar al Señor la gloria de vida a su nombre. Escuche bien lo que dice el salmista. Es decir, el salmista está diciendo: den al Señor la gloria de vida a su nombre. Es decir, respeten a Dios por lo que Él es. Amen a Dios por lo que Él es. Y el versículo termina diciendo: adorar al Señor en la majestad de la santidad. ¿Qué es la reverencia? Es una actitud profunda, con respeto y amor. Una conducta de reverencia a Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos, según nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 29 y 28. Usted y yo no podemos decir
que respetamos a Dios cuando no reconocemos que Él es el Dios de nuestra vida. Usted y yo no podemos decir que amamos a Dios cuando hacemos todo lo contrario de lo que Él nos ha mandado hacer. Usted y yo no podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos al prójimo que tenemos al lado. O no amamos o no tratamos a nuestro cónyuge como deberíamos tratarlo. Hay un pasaje maravilloso que dice, si no puedes amar a tu prójimo que lo ves, mucho menos vas a amar a Dios que no lo ves. Es decir, el amor de Dios se refleja en que tanto amas a tu prójimo, a tu cónyuge, a tus hijos, a tu hermano, a la familia de la fe que Dios te ha permitido, a este núcleo. Mire, yo quiero que mire al lado, al frente, atrás. Vea a los hermanos que están ahí. Véalos, no les tenga pena. Dios nos ha demandado, o es decir, esta es la familia que Dios nos ha regalado. Mírenlo, no le tenga pena. Esa es la familia que Dios le ha dado para que usted y yo amemos. Sobre todas las cosas, y quiero empezar con esto. Primero Dios creó la familia, al hombre, a la mujer, los hijos. Y de esa familia formó esta familia que tenemos hoy acá. Ese es el cuadro que Dios formó. Ahora, dentro de este cuadro, Dios puso límites, los cuales no podemos cruzar. Dentro de estos límites, Dios bendijo la familia. Es decir, los versículos que leímos, Dios hizo al hombre a imagen suya e hizo a la mujer a imagen suya. Y luego dice la palabra, y los bendijo. En ese cuadro, en ese núcleo, usted y yo somos bendecidos. Desde el momento, iglesia, que ese núcleo se rompe, ¿qué pasa? Las bendiciones no van a aplicar para nosotros. Porque usted y yo quebrantamos lo que Él dejó. El problema es que nosotros muchas veces vivimos quebrantando los mandamientos, quebrantando los límites que Dios dejó, pero seguimos demandando las bendiciones de Dios. Y eso lo encontramos en todos lugares. Hace un tiempo atrás yo daba un dato acerca de cuántos matrimonios son rotos dentro del año. Un número altamente catastrófico. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que todas estas personas siguen demandando las bendiciones de Dios igualmente como si obedecieran los mandamientos de Dios. Pero dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar. Aquí hay un límite que no podemos cruzar. Y es el límite que Dios dejó. Desde el momento en que estos límites infringimos el deseo santo de Dios. Por lo cual, si usted y yo tuviéramos dignidad, dejaríamos de pedirles y demandar las bendiciones de Dios. Ahora, yo quiero que me siga con este recorrido. Primero, vimos cuál era el valor de la mujer, ¿verdad? Y lo vimos desde el Génesis y cómo fue recorriendo y cómo Dios a través de la mujer y la simiente hizo que el Salvador viniera y usted y yo tuviéramos salvación. Porque por la mujer vino la simiente y esa simiente se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús derramó su sangre en perdón de nuestros pecados. Ahora, usted puede decir, pastor, mi árbol genealógico no es tan bueno moralmente que se diga. Bueno, lo aprendimos estos domingos atrás, tampoco el de Jesús. Tampoco el de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de todo lo que la historia en la genealogía de Jesús
sufrió. Pero de ahí Dios preservó un remanente fiel con la mira de manifestar en los últimos días el perdón por medio de Cristo Jesús y que la promesa se cumpliera. Luego el siguiente domingo vimos el valor del hombre y cómo Dios fue formando, a pesar de que el hombre iba desobedeciendo, iba quebrantando las leyes, iba infringiendo sus leyes. Dios en su soberanía quiso preservar, a pesar de lo malo que el hombre fue, pero preservó. Para que usted y yo hoy podamos decir, es que Cristo Jesús dijo, consumado es. Por eso Jesús preservó toda esa línea, por eso Dios, preservó toda la línea hasta llegar en Cristo Jesús. Luego después miramos la importancia entonces de que Dios haya preservado a la mujer, haya bendecido a la mujer, luego que Dios haya bendecido al hombre y cómo Dios preservó al hombre y cómo juntos formaron el deseo santo de Dios y se multiplicaron y llenaron la tierra, juzgaron la tierra y gobernaron hasta el día de hoy. Luego, hoy vamos a ver el resultado del obedecer todo lo que hemos visto y eso que se refleja aquí dentro de la iglesia. Imago Dei es una palabra latina que significa la imagen de Dios y se refiere a que Dios creó a Adán y Eva para que sean como Él de alguna forma. Y lo explicábamos algunos domingos atrás. El respeto en la familia reconoce la imagen de Dios en cada persona. Ahora, lo que implica tratar a los demás con dignidad y valor inherente como seres creados por Dios. Y no solo porque son seres creados por Dios, sino que porque cada persona individual representa la imagen de Dios. Y voy a ser específico, cada persona, o sea, cada hijo de Dios individualmente representa la imagen de Dios. Por ende, el trato que usted debe darle a su cónyuge, a su hijo, a su hermano en la iglesia, debe ser el trato que usted debería darle a Dios. Así de delicado es esto. Porque, ¿quién es Dios para nosotros, iglesia? ¿Quién es Dios para nosotros? Nuestro Padre, ¿verdad? Él es nuestro Padre. Es más, yo quiero que usted se aplique este pasaje. ¿Quién es Dios para mí? Pregúntese usted. ¿Quién es Dios para mí? Luego usted se responde, bueno, Él es mi Padre. Todos nos hicimos esa pregunta. Entonces, ahora generalicemos el amor de Dios. Si Él es mi Padre, también es el Padre del que tengo al lado, ¿verdad? De la que tengo al lado, de mi esposa. También es el Padre de mi hijo. También es el Padre de mis hermanos. Es el Padre de todos los que estamos aquí. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuántos tienen más de 2 hijos? Yo levanto la mano porque yo ya puse en práctica lo que dijo Génesis. ¿A cuántos de aquí les gusta que le maltraten a uno de sus hijos? Debe haber algún padre raro que diga, a mí, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Pero, hermanos, si usted ve que alguien le está maltratando a uno de sus hijos, a usted va a decir, hermano, se me sale el indio que llevo adentro, ¿verdad? Ahora, preguntémonos, ¿qué sentiría Dios si yo, como su hijo, maltrato a uno de sus hijos? ¿Qué va a pasar? Mire, no tengo el pasaje aquí, pero usted se recordará. Dice su palabra, que si uno, cuando Jesús lo dijo, porque si hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, ¿verdad? Dice, es mejor que se ate una piedra de molino al cuello. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Cristo Jesús en su palabra? Si ustedes hacen tropezar a uno de mis hijos, es mejor que agarren una roca grande y se la pongan en el cuello y se vayan a lanzar a lo más profundo de la mar. ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que va a salir de ahí? No va a salir.
O sea, es mejor decir, lo que la palabra nos está diciendo es que cuando tú sientas deseo de hacer tropezar a uno de tus pequeñitos, es mejor que te mueras. Literalmente. Dios, así como ama a usted y como me ama a mí, como su hijo, también ama a su esposa, ama a su hijo, ama a sus vecinos y ama a la iglesia. Ya están cayendo las sillas. Ahora, este punto es serio, porque usualmente nosotros tratamos a nuestros hermanos, pero no pensamos que Él también es hechura a imagen y semejanza de Dios. Por esa razón es que lo hacemos y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer inconscientemente y muchas veces quizás conscientemente. Ese es el peor error. Ahora, yo dije que hay una palabra, imago Dei, que significa hechos a imagen y semejanza de Dios, que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y que en Adán y Eva usted y yo también fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y decía que lo que implica tratar a los demás con dignidad y valor inherente como seres creados por Dios, pero sobre todas las cosas, porque son hechura misma del Dios vivo. Vayamos más allá. Nos estamos tratando entre hijos de Dios. El hermano que usted tiene al lado no es un extraño. El hermano que viene por primera vez a la iglesia no es un extraño, es nuestro hermano. La sangre de Cristo lavó a su hermano de igual forma que lo lavó a usted y me lavó a mí. El amor de Dios fue aplicado de igual forma para sus hijos. Ahora, dicho esto, ¿cómo entonces usted debe tratar a su cónyuge? Como Cristo Jesús trata a la iglesia. ¿Cómo debemos amar a nuestros hijos? Como Cristo Jesús ama a sus hijos. ¿Cómo debemos llevarnos los unos con los otros dentro de la familia que Dios nos ha permitido y la familia en la fe que Dios nos ha dado? Como Dios trata y ama a sus hijos, es decir, como Dios nos ama individualmente a nosotros. Jesús, antes de partir, le dice: Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. Mire el deseo de Dios. El deseo de Cristo es que la iglesia sea un cuerpo vivo y que ese cuerpo sea uno. Y yo decía, vayamos más allá. Nos estamos tratando entre nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Y Dios es mi Padre y tu Padre. Y como Él es nuestro Padre, tanto cuidará de mí como cuidará de ti. Porque es nuestro Padre. Por eso es que el trato que yo le doy a mi esposa, el día de hoy, en aquel día yo daré cuenta. El trato que usted como esposa le da a su esposo, en aquel día usted dará cuenta. Porque ese esposo es un hijo de Dios y esa esposa es una hija de Dios. A estas alturas estamos callados, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta. Nosotros nos gusta que nos traten bien, pero no nos gusta muchas veces tratar bien. Pero si miramos mucho más allá y miramos en verdad cómo Dios nos ha amado a nosotros, entonces entenderemos el cuadro mejor.
Porque vamos a pensar y nos vamos a sentar y vamos a decir, bueno, es que así es como Dios nos ha amado, así es como quiere que yo me ame o ame a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a la familia de la fe. Es decir, si haciendo esto yo exalto a Dios, el resultado que vamos a tener dentro de la congregación es un resultado positivo, porque estamos llevando bajo un contexto bíblico nuestro matrimonio, nuestra familia, en nuestro hogar. Es imposible decir o querer venir a hacer algo bueno aquí cuando nuestro hogar está totalmente destrozado. Porque esto implica que estamos infringiendo todas las leyes que Dios nos demanda acerca de cómo debemos comportarnos todos los días en nuestro hogar. De hecho, lo primero que Dios formó fue el hogar. En el principio, Dios formó al hombre y a la mujer. ¿Es así o no es así, iglesia? Dios formó el hogar. Ese es el marco, esa es la línea. Primero, Dios creó al hombre y a la mujer y los hijos. De esta familia, Dios forma la iglesia. Por ende, para que esta iglesia sea floreciente, el hogar debe estar floreciente. Para que como iglesia vengamos y glorifiquemos a Dios con libertad, con regocijo, y levantemos las manos y no tengamos pena y le digamos al Señor, gracias Señor, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Salvador. Tú tienes que tener paz en el primer ministerio que Dios te ha dado. No es coherente estar quebrado de un lado y querer arreglar otro lado. Primero, arreglemos el principio que Dios tengamos correctamente en regla. Y de ahí comienza todo. Por eso decía, todo comienza con el respeto a Dios. Todo comienza. Ahora, dentro de este contexto, si miramos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí yo quiero explicar algo. Cuando al final el versículo dice, y la mujer respete a su marido, no lo está diciendo bajo el contexto que nosotros muchas veces entendemos. Lo está diciendo bajo el mismo contexto de las primeras palabras del versículo. Es decir, le está diciendo, y ustedes, por lo demás, cada uno de vosotros amen a sus mujeres. Bajo ese mismo contexto le está diciendo a la mujer, y ustedes también mujeres, está diciendo también amen a sus maridos. Es de la única forma que vamos a reconocer la autoridad y la sumisión de Dios. La Biblia nos enseña el respeto mutuo entre esposos, padres e hijos. En este sistema encontramos la autoridad de Dios y la sumisión voluntaria a su voluntad en la estructura familiar. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice, hijos. ¿Cuántos de aquí somos hijos? Todos, ¿verdad? Entonces, cuando digamos hijos, no piensen en sus hijos, piensen en usted. Porque es otro problema que tenemos. Oh, este es para Julano, ¿verdad? Esto es para él. No, es para usted, es para mí. Primero dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Es decir, obedezcan a sus padres con respeto en el Señor, porque esto es justo. Y luego sigue diciendo el versículo, honra a tu padre y a tu madre, que es, ¿qué dice iglesia? El primer mandamiento con promesa. Y mire lo que dice el versículo 3. Para que te vaya bien. ¿Cuántos de aquí alguna vez fuimos malcriados con nuestros padres? ¿Qué pasó después? Allá en mi pueblo, mis viejitos decían, si te portas mal, te va a caer Martín Callado.
para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Fíjese que estamos viviendo los últimos días con una generación tan depravada que muchos jovencitos se les termina su vida pronto por sus malas decisiones. Una, sus malas decisiones. Dos, porque nunca tuvieron padres que los instruyeron correctamente. Porque la palabra dice, instruye al niño en el camino para que cuando éste sea viejo no se aparte de él. Porque es el primer mandamiento con promesa. Usted puede decir, pastor, pero eso lo hemos aprendido, eso lo sabemos. Es verdad, pero ¿lo hemos puesto en práctica? Es tan fácil decir, pastor, mire, yo me sé Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, pero en verdad usted pone en práctica lo que escucha, lo que aprende. Seamos conscientes, seamos honestos con nosotros mismos. Muchas veces preferimos sacarnos a nuestros hijos de encima para que nos dejen un tiempo libre. ¿Qué tal si Dios haría lo mismo con sus hijos? ¿Se ha preguntado? Que Dios diga, este hermano ya me tiene cansado, me lo voy a apartar un rato para estar tranquilo. Usted y yo moriríamos sin Dios, porque apartados de mí, nada podéis hacer. El núcleo que Dios ha formado es para que permanezca unido siempre, todos los días, hasta que Cristo venga, y permaneceremos juntos en aquel día dándole gloria al Señor, porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan divino de Dios. Respeto entre padres y hijos. Colosenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Lo que eso implica es, padres, muestra amor y respeto, como también Dios nos ha amado y nos ha cuidado. ¿Cuántos de aquí no hemos sido cuidados por Dios? A cada momento, a cada instante, el cuidado de Dios nunca se aparta de nosotros. Nunca. Dice su palabra, porque nunca decayó su misericordia. Nunca. Hay unas palabras maravillosas de Jesús que dijo, hasta el día, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. También hay un pasaje maravilloso que dice, hijitos míos, si pecares, abogado tenéis para con Dios en el cielo. Es decir, ¿nuestros hijos cometen errores? Sí. ¿Nosotros cometeremos errores? Sí, pero ¿sabe qué? Esté dispuesto a perdonar. Así como Dios está dispuesto a perdonar a quienes le buscamos y corremos a la cruz y le decimos, Padre, te he fallado, perdóname, perdóname. Esto no implica que no debes corregir cuando cometen un error tus hijos, pero debes hacerlo con amor y respeto. De la misma forma que Dios nos corrige cuando usted y yo fallamos. Porque al principio dije, todos aquí somos hijos, ¿verdad? Todos somos hijos. Entonces, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros. ¿Cómo quiere ser tratado usted, hermano? ¿Cómo quiere ser tratada usted, hermana? Con respeto, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, y todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, haced también vosotros con ellos. Haced también vosotros con ellos. Debemos hacerlo con amor y respeto, de la misma forma que Dios me trata a mí y te trata a ti cuando cometemos un desliz. Dios nos lleva a Él. ¿Y sabe cómo nos lleva a Él? Con lazos de amor. Con lazos de amor. Y nos da un abrazo de padre a hijo. Venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo os haré descansar, dijo el Señor. La obediencia a Dios
Iglesia, la obediencia a Dios dentro del plan de la familia es un fundamento crucial para una vida bendecida y plena en la familia de la fe. Cuando seguimos los mandamientos y vivimos conforme a su voluntad, experimentamos una transformación profunda en nuestros hogares. Y ahí el meollo del asunto por el cual tantos problemas. Porque nos cuesta obedecer los mandamientos del Señor. Nos cuesta voz. Nos cuesta seguir lo que Él trazó para que sigamos. Nos cuesta. Nos encanta escuchar grandes sermones, aprender de grandes sermones, pero nos cuesta obedecer lo más simple, que es obedecer al Señor. Nos encanta muchas veces tener nuestra mente saturada de lo que Dios es, de lo que Dios hace y cómo Dios ha trazado su palabra, pero nos cuesta obedecer lo simple que Dios ha dejado en la palabra, obedecer al Señor sobre todas las cosas. La obediencia a Dios nos lleva a cultivar relaciones basadas en el amor, el respeto y la compasión. Al honrar a Dios en nuestras acciones y decisiones, ¿sabe qué es lo que pasa? Modelamos los valores divinos que Dios quiere que modelemos con nuestros hijos y las generaciones venideras. Por esa razón es que muchas veces nuestros hijos, cuando ya crecen, ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué nunca vieron un modelo del amor de Dios en los hogares? Nunca. Vieron una cosa en el hogar y otra cosa en la iglesia. Y con esto no estoy diciendo, no, porque si tú muestras un modelo, pues te garantizo que tus hijos van a estar ahí. Al final sabemos que es la voluntad perfecta de Dios, pero la Biblia nos ha mandado a que instruyamos a nuestros hijos para que cuando estos crezcan y cometan errores, se acuerden y la palabra de Dios no regresará atrás vacía. Créame que la palabra de Dios estará ahí y en su tiempo hará germinar. Porque su palabra es fiel y verdadera. Y Él no miente. Y si Él dice que ese es el primer mandamiento con promesa, tarde o temprano lo hará. Pero ¿qué debemos hacer? Obedecer lo que Él nos ha mandado. Es decir, la obediencia a Dios nos lleva a cultivar esas relaciones basadas en el amor. Iglesia, y yo quiero hacer este paralelismo. ¿Cómo Dios compró al pueblo? ¿Cómo Dios compró al pueblo? Con amor. Por amor. Porque de tal manera amó Dios. ¿Sabe? Ese es el principio de todo. Porque Dios amó fue que puso a su Hijo. El amor de Dios es tan grande que entonces después pone a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El respeto y la compasión. Al honrar a Dios en nuestras acciones y decisiones, modelamos esos valores divinos para nuestros hijos. Y créame, iglesia, que las generaciones que vengan tras nosotros entenderán que un día hubieron personas que honraron a Dios con sus acciones, que honraron a Dios dentro del núcleo familiar, que honraron a Dios con lo que hacían, que honraron a Dios con lo que hablaban, que adoraban a Dios honrándole, obedeciendo sus mandamientos. Y eso es el mejor legado que usted y yo podemos dejarle a nuestros familiares. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a tener iglesias que van a adorar a Dios con libertad, porque han conocido a sus padres, a sus familiares, a vecinos que genuinamente han adorado a Dios.
Pero qué triste es conocer a personas que en la iglesia levanten la mano para adorar a Dios, pero afuera levanten las manos es para pegarle a cualquier persona. ¿Qué es lo que van a ver nuestros hijos? Van a ver que no estamos actuando coherentemente, que decimos una cosa y hacemos otra. ¿Es eso lo que Dios quiere de iglesia? No. Lo que Dios quiere es que obedezcamos exactamente lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque mire usted, en los versículos 27 y 28 dice que Él ya nos bendijo en Génesis 1, 27, 28. Él dice que ya nos bendijo. Él sabía que íbamos a fallar, porque Él es soberano. Pero de antemano nos bendijo para que andemos en sus preceptos, para que andemos en sus caminos, para que nos acordemos y tengamos siempre en nuestros corazones que aquel que empezó la buena obra en nosotros, en nuestros hijos, en la iglesia, será fiel para terminarla. Y eso lo creemos. ¿Cuánto lo creemos? Yo lo creo. Y estoy consciente que en aquel día Él terminará la obra que ha empezado en cada uno de los que estamos aquí. Y si haciéndolo así, obedeciendo, lo hacemos todos los días, mire, Él también será fiel para añadir los que deban ser salvos. Es decir, el resultado no solamente es interna, no solamente interiormente en mi vida, sino que se va a ver en la congregación, en la fe, y los hermanos, las familias se unirán porque van a entender que hay un remanente fiel que adora al Señor no solamente con acciones, sino también con sus palabras. Que no solamente con sus palabras, sino que con sus acciones. Y más adelante vamos a mirar algún versículo que nos habla exactamente de eso. Y que Jesús lo dijo. Libro de Proverbios, que es el versículo básicamente que hemos venido recitando. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, se apartará de él. ¿Qué es lo que usualmente hacemos nosotros? Prendemos la televisión y que ellos vean lo que quieran ver, porque nosotros queremos hacer lo que queremos hacer. El amor y el respeto a Dios lo mostramos cuando obedecemos sus preceptos, es decir, cuando sembramos esa semilla. Iglesia, ¿no es cierto que esto es tan simple? Cuando sembramos esa semilla de fe y rectitud, debemos estar seguros que perdurará a lo largo de las generaciones. Créame, iglesia, créame que sí. Por la promesa misma que Dios hizo en este mismo versículo. Además, la obediencia a Dios fortalece ese vínculo familiar, proporcionando una base sólida para superar los desafíos y enfrentar las pruebas que puedan surgir. En momentos de dificultad, la fe en Dios nos sostiene y nos guía como familia en la fe. Todo lo que hemos visto hasta este momento es la base que una iglesia pueda tener para lucir floreciente. Es decir, si usted tiene su hogar correctamente, adecuadamente educado bajo los preceptos del Señor, la iglesia va a florecer, iglesia. La familia en la fe va a florecer. ¿Por qué? Porque su primer ministerio está correctamente educado y está haciendo lo que Dios quiere que se haga. El respeto a Dios en obediencia, reconociendo que Él es Dios y que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, individualmente. Por ende, debemos tratarnos los unos con los otros, viendo primeramente la imagen de Dios en mi cónyuge, en mi hermano, en mi hijo, en la familia de la fe.
haciéndolo de esa manera, vamos a tener un stop cuando queramos ofender. Ahí, cuidado, Él es la imagen de Dios. Y le pueden venir consecuencias. Cuando nos sintamos ardidos, que queremos explotar con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, en la fe, y que usted sienta que ya no puede más, recuerde que también Él es la imagen de Dios. Además, obedecer a Dios en nuestra familia no solo trae beneficios terrenales, sino que también nos prepara para la vida eterna. Nos prepara para la vida eterna junto a Él. Yo debo decir que si usted como mujer lucha por honrar a Dios y obedece la palabra, lo demás será fluido. Yo debo decir que si usted como hombre lucha por honrar a Dios y obedecer a Dios y cumplir la palabra, cumplir los preceptos, obedecer los preceptos en la vida práctica, y hermano, lo demás será fluido. Porque usted lo hará por deleite. Porque sabe que dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. ¿Dice eso sí o no la iglesia? La Biblia. Entonces, si mi deseo primeramente es obedecer a Dios en los preceptos, en los mandamientos, en lo que Él nos ha dejado, lo demás que yo debo hacer, lo voy a hacer porque me fluye, porque está en automático, porque primero hago lo que Él me ha mandado a hacer, que es amarlo, respetarlo, obedecerlo a Él. Y lo voy a hacer porque Él me amó primero. Y al obedecerlo a Él y entender que lo que yo voy a hacer con mi prójimo, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos, también exaltará su nombre, por eso tendré gozo en hacer el bien con los demás. Al final de esto, no se convertirá en una carga, sino que se convertirá en un deleite, porque sabremos que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. No para que me aplaudan, no para que me vean, no para que digan, wow, no, es para que el Señor sea glorificado. Es que al final de todo, iglesia, todo lo que hacemos en obediencia al Padre es para glorificar el nombre del Señor. Si usted obedece los mandamientos cumpliendo los preceptos de honrar a su esposa, de obedecer a su marido, de tratar bien a sus hijos, usted sabe que haciendo eso honra a Dios, eso causará deleite en usted, causará deleite en mí. Recordemos que todo esto tiene una implicación, y esta implicación es que Dios ya nos bendijo. En Génesis 1:28. Iglesia, esto es asombroso. La idea central de que Dios ya nos ha bendecido se refiere a la fe de que Dios, en su infinita bondad y generosidad, nos ha otorgado bendiciones, nos ha favorecido incluso antes que las solicitemos, antes inclusive que las reconozcamos. En el Nuevo Testamento hay un pasaje maravilloso que dice, ¿por qué no está la palabra todavía en tus labios cuando Él ya las conoce? O sea, es decir, que las bendiciones espirituales de Dios, Él nos las ha otorgado antes que inclusive nosotros las reconozcamos, antes que las entendamos o antes que las solicitemos. Porque de hecho, sin nacer de nuevo, nadie puede solicitar ninguna bendición de Dios. Pero una vez hemos nacido de nuevo, todo esto viene a ser parte de nuestra vida. Y ahora nos corresponde disfrutarla, amar al Señor, gozarnos. Esta idea se basa en la fe de la que proviene de Dios. Esa providencia divina de Dios, que entendemos que en su providencia Él cuida de nosotros, Él cuida de ti, Él provee en amor incondicional. Por eso es requerida la obediencia, el respeto, el amor a Dios dentro del marco familiar que Él nos dejó. Porque fue
por la familia que Dios nos bendijo trayendo a su Hijo y poniéndolo para rectificar lo que el hombre había destruido en la desobediencia. Bueno, esto lo vimos algunos domingos atrás. Cristo Jesús nos devuelve el Edén que el hombre perdió por la desobediencia. En Cristo Jesús. Fue el hombre quien defraudó, fue el hombre quien pecó, fue la mujer quien pecó, pero en Cristo Jesús nuevamente regresamos al verdadero Edén. Ahora, en base a eso, usted y yo debemos mostrar ese amor, mostrar esa obediencia. Y el reflejo de la obediencia traerá como resultado unidad en amor y en el amor fraternal. El resultado de todo es el fortalecimiento y la unidad de la iglesia, como nos menciona Juan capítulo 13, versículo del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice el mandamiento nuevo que nos da? Que os améis unos a otros, que también os améis unos a otros. Ojo al detalle. En esto os conocerán todos que sois mis discípulos. Mire, esto es tan básico, iglesia, que a ti no te van a conocer que sos sus discípulos porque formás y haces una exégesis de un sermón y que lo aplicás y que tenés el inciso aquí, el inciso allá y que podés hacer aplicaciones de sermones extremadamente profundas. No, dice el pasaje bíblico que nos van a conocer que somos discípulos del Señor porque nos amamos los unos con los otros. ¿A quiénes nos cuesta entender esta parte? A nadie, ¿verdad? Es tan fácil como decir, hermano, debemos amarnos los unos con los otros. Y dice al final del versículo, en esto los van a conocer que son mis discípulos. Esto implica que si aquel que traza la palabra no tiene amor, no es un discípulo. No es un discípulo. Puede ser un Judas más. Judas aprendió con Jesús, estuvo con Jesús, caminó con los discípulos, estuvo con él y es muy probable que haya hecho hasta milagros, pero al final terminó traicionándolo y no era uno de sus discípulos. Pero ¿sabe cómo van a conocer que en verdad somos sus discípulos? Que nos amamos los unos con los otros. La característica principal que va a surgir dentro de una iglesia cuyos matrimonios son obedientes a la palabra es que nos amamos los unos con los otros. Seguidores de Jesús, una de las características que quizás nos ha identificado por mucho tiempo es que aquí hay muchos hermanos que se preocupan por otros hermanos. Hace un tiempo vivimos un momento difícil, el tiempo de la pandemia, ¿se acuerdan? Miren, con algunos hermanos por ahí andamos buscando a los hermanos que estaban pasando momentos difíciles. Las autoridades diciendo, no salgan, no vayan, pero nosotros ahí andamos. Cuando un hermano no viene aquí, estoy casi seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí ve quién no vino. Y algunos les mandan un mensaje. Tenemos una persona aquí muy querida que en cierta ocasión estuvo muy enferma. Y nos dijo una vez, hermanos, ni mis familiares, ni mis hijos,
El amor que pude sentir de la iglesia fue más allá de lo que esperaba de mis familiares. A eso nos ha mandado el Señor, a amarnos los unos con los otros, porque así conocerán que somos sus discípulos. ¿Y sabe qué va a provocar eso, iglesia? Va a provocar que en el tiempo del Señor se van a ir uniendo familias, personas, porque van a entender que lo que aquí hablamos es lo que la palabra de Dios nos ha mandado a hablar. Que lo que aquí predicamos es el Evangelio. Que lo que aquí predicamos también lo mostramos con nuestros hermanos. ¿Sabes cómo se logra esto? Porque en nuestro primer ministerio, que es el hogar, todo funciona como Dios quiere que funcione. Por eso, si nuestro hogar está funcionando correctamente, todo lo que hagamos dentro de la familia de la fe será auténtico. Así de simple. Será auténtico. Será íntegro. Y es ahí donde comienza el buen funcionamiento de una iglesia, que tenga hogares íntegros. Una iglesia que tenga líderes cuyos hogares estén destrozados. La iglesia terminará de igual forma destrozada. La iglesia es el reflejo de sus líderes. Si tiene líderes que pasan solamente peleándose, ¿qué va a pasar con la iglesia? Van a terminar igual. Pero si tus líderes tienen un hogar en regla ante los ojos de Dios, ellos sabrán mostrarles el camino para que tú también obedezcas y hagas lo que Dios demanda que cada hijo de Dios haga. El resultado de esto será que la iglesia florecerá y el mundo lo verá, que no somos parte del montón, somos el pueblo de Dios. Que no somos parte de ellos, somos la sal de la tierra. Que somos un pueblo escogido, que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Somos la luz en la oscuridad. Si somos la luz en la oscuridad, iglesia, alumbra, brilla en la oscuridad. ¿Qué dice su palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Suceder entonces lo que va a surgir es que va a haber un crecimiento espiritual y madurez dentro de la familia de la fe. Y cuando el débil caiga, ¿qué va a suceder? No vas a correr a patearlo, vas a correr a ayudarlo. Porque sabes que es tu familia, porque sabes que es tu hermano, porque sabes que también él es un hijo de Dios. Imagínese usted que Dios nos tratara como nosotros muchas veces tratamos al débil en la fe. Al recibir en obediencia la palabra de Dios, crecemos espiritualmente y alcanzamos la madurez en nuestra fe. Esto se refleja en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Ya voy terminando con esto. Yo quiero que vayamos a Efesios para terminar, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, para leer los últimos versículos. Efesios 4, del 11 al 13.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire el versículo 12 que dice, ¿a fin de qué, iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, lleguemos, ¿a qué dice? Todos. Y que seamos a la altura de la plenitud de Cristo. Dicho esto, estos son algunos de los ejemplos de los resultados que se puede ver en la iglesia cuando un hombre y una mujer obedecen los mandamientos del Señor. Dentro de estos domingos que hemos visto el valor del hombre y de la mujer y el valor que conlleva el obedecer, ahora podemos terminar diciendo, si esto lo cumplimos como Cristo Jesús quiere que lo cumplamos, nuestra iglesia va a florecer, nuestra iglesia va a crecer, nuestra iglesia va a madurar o hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Hermanos, lo vamos a hacer porque honramos a Dios, obedecemos a Dios y queremos que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Dicho esto, ser a Dios y obedecer su palabra trae como resultado una iglesia fiel que hace la voluntad de Dios. Y las cosas no van a ser forzosas, porque hay un gozo en hacerlo. El servir no te va a costar, porque ya lo vienes haciendo durante todo tu ministerio en tu hogar. El trabajar dentro de la congregación va a ser un deleite, porque te deleita obedecer el mandamiento de Dios. Y lo vas a hacer con amor y sobre todas las cosas con entrega y con respeto. Y en esto los conocerán, que se aman los unos con los otros, que nos amamos los unos con los otros. Dele un fuerte aplauso al Señor en acción de gracia. Sé que quizás nos alargamos un poco al final de esta serie, pero era necesario terminarlo tan básico para que lo llevemos en nuestros corazones. Así es que, iglesia, vamos a hacer pasar a los cumpleaños